En general se piensa al ciclo económico como afectado por la política y afectado especialmente por la política electoral, por los años electorales. Está definido así en los libros de economía, pero en Argentina eso tiene una intensidad especial. Es particularmente distinto lo que pasa en las economías muchas veces en años políticos, año electoral, lo que ocurre cuando esto no es así. Y los distintos gobiernos, con distintas herramientas, buscan mejorar la recepción que tienen de sus políticas económicas en años electorales, lo cual muchas veces trae problemas en el mediano plazo para la economía y para la población en general. Por eso es la economía como problema político, porque siempre hay un ciclo político detrás de la dinámica económica, y sobre todo en Argentina. El power de Carlos va a ser muy, muy claro respecto de cómo ir surfeando por temas estructurales y temas coyunturales, pero siempre atado a esta idea que tiene que ver los problemas del corto plazo, los problemas del largo plazo, los problemas que no resolvió Argentina y las recetas que se pueden seguir para abordar al menos alguno de estos. Así que con Carlos los dejo ahora, él va a compartir su posición y luego iremos charlando seguramente para ir comentando las inquietudes que cada uno tenga. Gracias por estar. Bueno, yo tengo esta acá. Bien, buenas tardes. Bueno, es un gusto estar acá, sinceramente es un gusto. Estoy acostumbrado básicamente a hablar con mis clientes en el sector privado y entonces es un placer poder estar compartiendo acá este espacio. Yo voy a mezclar un poco, como decías vos, un poco el corto plazo, el mediano y el largo plazo. Como asesor de empresas, en realidad en mi profesión, con mis clientes trabajamos en el muy corto plazo. ¿Qué va a pasar con el dólar, con el precio de la soja, las tasas de interés? Pero como docente en la universidad, en realidad trabajo con mis alumnos temas estructurales. La visión de hacia dónde está yendo la película de la economía argentina y cómo mirar en términos de análisis. Así que yo quiero hacer un planteo de cómo estamos viendo el escenario de la economía argentina y hacia dónde vemos que está yendo la economía argentina. Y que tengamos un debate sobre ese texto, sobre esas cuestiones. Hay muchas cuestiones muy controvertidas aquí y la verdad es que me parece importante que miremos ese análisis y después después que miremos la hoja de ruta hacia dónde está yendo la economía argentina bajo el actual gobierno, en realidad tocar temas que son de un fuerte debate. ¿Cuál es la matriz productiva que tiene que tener este país? ¿Cuál es la inserción internacional que tiene que tener este país? Un tema hoy muy, muy, muy jugoso en función del alineamiento del actual gobierno, y que eso nos sirva como un debate. Una consideración importante, no somos tantos, así que si les parece, lo habíamos charlado de antemano, no me gustaría dar una conferencia y que después haya preguntas, sino que vayamos interactuando, ¿puede ser? Que vayamos interactuando y viendo los temas y los vamos charlando en la medida que vamos avanzando. Bueno, voy a arrancar con esta imagen. A mi juicio, estos son los lineamientos, la hoja de ruta de este gobierno, en la actual gestión. La política de este gobierno tiene muchísimos puntos de contacto con el plan de la década del 90 de Menem y Cavallo, muchos puntos de contacto. De tal manera que yo, para que miremos esto un poco didácticamente, tomo los que fueron ejes de aquel plan. En la década del 90, la única diferencia que está puesta acá con respecto a los ejes del plan de convertibilidad es el punto 3, que había una ley de convertibilidad. Pero estaba referida a los mismos temas, el tema financiero y el tema cambiario, digamos. Entonces, apertura económica con aceleración de importaciones, desregulación de los mercados. Ahí está tachado dolarización y eliminación del Banco Central, porque ese discurso no tiene ningún sustento. Pero sí el hecho de que el gobierno va por un sistema bimonetario como teníamos en la década del 90. Como teníamos en la década del 90. Y por supuesto el punto fuerte de la reforma del Estado y el superávit fiscal. Algunos dirán, bueno, pero la hoja de ruta de este gobierno es bajar la inflación. Y lo que pasa es que si se hacen esas cosas, si se definen estos 4 ejes, obviamente que la inflación va a tender a disminuirse. Es el combo de estos elementos lo que define la baja en la inflación. Y entonces empecemos a mirar cada uno de estos puntos. Cada uno de estos puntos. El gobierno argentino no solamente está bajando los aranceles de importación, está desarmando todas las estructuras de la aduana. Está desarmando todas las estructuras de la aduana. Con lo cual vamos a un proceso de aceleración de importaciones que por supuesto ayuda a bajar la inflación, ¿puede ser? Me quiero situar en ejemplos en este punto para que nos ubiquemos en esto que está ocurriendo acá, donde hay elementos, porque cuando uno dice apertura económica, todo proceso de apertura económica genera ganadores y perdedores dentro de los sectores productivos. Todo proceso genera ganadores y perdedores.
Y quiero citarles varios ejemplos de cómo estamos viendo este proceso. Primer ejemplo, hace un mes con una empresa de La Pampa, una empresa láctea, un tambo muy grande, un megatambo. En realidad, un proceso de transformación del sistema productivo. Entonces, la estrategia era que había que ampliar 7.000 metros cuadrados de galpones. 7.000 metros cuadrados de galpones. La decisión fue finalmente comprar todo el equipamiento en China, todos los galpones comprados en China, a un precio 100% más barato que cualquier oferta nacional. 100%. Y cuando alguien me dice, no, porque la carga impositiva, perdón, la carga impositiva me puede explicar el 20, el 30% de la diferencia, no el 100% de la diferencia. La diferencia es escala y es tecnología del componente importado, digamos. Por supuesto, la semana pasada di una conferencia y toqué este tema en el sur de la provincia de Buenos Aires y se me acerca un empresario después de la reunión y me dice, yo fabrico galpones. Bueno, se va a tener que transformar en importador probablemente. Porque el desafío de ir por la escala que tienen las plantas en China es imposible de cumplir en términos de comparación. Bueno, un ejemplo muy fuerte, ¿no es cierto?, que toca de cerca a muchas localidades de la provincia, es el tema de la decisión del gobierno argentino la semana pasada de habilitar el ingreso de equipamientos usados y particularmente el impacto de esto sobre maquinaria agrícola. Yo tengo un cliente en Córdoba que tiene campo en Uruguay. Uruguay compra maquinaria agrícola usada de los Estados Unidos. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Adelante. Entonces el dato era de mi cliente. Compré una cosechadora en Estados Unidos en $250.000. Una cosechadora en la Argentina vale $1 millón. Pero además usted era así, pero la compró usada. Bueno, lo que pasa es que en Estados Unidos los productores no usan más de 2 años las máquinas, porque casi todo se vende con un sistema de leasing. De tal manera que el productor se encuentra con que le cambió en la cabina, la computadora, y ya la está cambiando la máquina. Y además las máquinas en Estados Unidos no son como las nuestras, que andan por las rutas o los caminos vecinales, rodando para ir de un lote a otro lote en otro campo. Las suben a camiones. O sea que las máquinas solo tienen uso en el lote en el que están trabajando. No andan a la vera de una ruta haciendo 50 kilómetros, digamos. Por lo tanto, tiene un desgaste mucho menor. Un productor agrícola norteamericano cambia su máquina con 1.000 horas de uso. En la Argentina es común que le usemos 7, 8.000, 9.000 horas a la máquina. Y por supuesto, además, esa máquina, la van a guardar a la noche en un galpón. No va a quedar a la intemperie, de tal manera que para nuestros patrones de razonamiento, esa máquina norteamericana con 2 años está nueva. Para nuestra lógica, está nueva. Y esto obviamente en Estados Unidos, cuando un empresario cambia su máquina, el concesionario, históricamente, la máquina usada, históricamente se han colocado en Centroamérica. Históricamente en Centroamérica. Pero en ningún país de Centroamérica hay una fábrica de maquinaria agrícola. Ni la hubo nunca. Por lo tanto, acá entramos a mirar una película complicada desde el punto de vista productivo. Pensemos en Santa Fe, localidades como Armstrong, Las Parejas, Las Rosas, donde evidentemente tenemos empresas con una escala bajísima, con dificultades para competir. Y obviamente, ganadores y perdedores, ¿puede ser? Yo en reuniones con productores agropecuarios digo esto y a todos les parece fantástico. A los productores agrícolas les parece fantástico. Pero obviamente en Armstrong o en Las Parejas la lectura va a ser distinta, digamos, como en otras localidades. El gobierno argentino, otro ejemplo, eliminó la retención a la exportación de cuero sin tratar hace 2 meses. La eliminó a esa retención a la exportación. Y alguno dirá, la puso Cristina Fernández. No, tenía 50 años esa retención. Una retención a la exportación que estaba hecha para beneficiar a algunos segmentos del mercado interno, al sector de calzado, al sector de marroquinería, etcétera, etcétera. La decisión del gobierno argentino de eliminar la retención, obviamente que es una buena noticia para los frigoríficos, ¿puede ser? Los frigoríficos ahora van a poder exportar el cuero sin tratar y van a tener un plus de rentabilidad. El manual de economía, dice que le trasladarían tal vez eso a los productores ganaderos, una parte. Eso dice el manual. Después en la práctica no siempre ocurre lo que dice el manual, ¿no es cierto? Y el otro punto que me parece interesante es que el gobierno argentino hace ya 2 meses modificó el Código Alimentario Nacional.
modificó el Código Alimentario Nacional para habilitar importaciones de alimentos sin regulaciones y controles, procesados. ¿De qué estamos hablando? La norma dice de países que tengan el mismo estatus sanitario de la Argentina o un estatus superior. Entonces, obviamente es un proceso de habilitación de importaciones espectacular. Si viene ahí, un dato que tuvo alguna repercusión mediática es el caso de los tomates en lata. La estadística fue de enero. En realidad, enero de este año contra enero del año pasado, la importación de tomate en lata aumentó 600%. 600%. Si yo me pongo como consumidor de tomate en lata, la noticia es buenísima, ¿puede ser? Estamos mirando en las góndolas ahora que entran a llenarse de tomate en lata de China y de Chile, digamos. Ahora, la Cámara Empresaria que nuclea a los productores de tomate de Mendoza y de San Juan ya dijo que en los próximos 6 meses se pierden 5.000 puestos de trabajo. Porque es imposible competir. Porque es imposible competir. De tal manera que tenemos esta lógica, apertura económica. Y el gobierno va en esta película, y yo quiero recordar que el presidente de la Nación en su campaña electoral dijo: voy a abrir la economía argentina a la chilena, dijo. A la chilena. Y es lo que está haciendo. Una apertura económica a la chilena. Este proceso va a seguir avanzando. El otro, obviamente, es la desregulación de los mercados, para lo cual se creó un ministerio donde está Federico Sturzenegger. Yo acá quiero mencionar un ejemplo que me parece interesante, porque todas las semanas vemos 4 o 5 decretos que salen de ese ministerio que van en términos de desregulación. 4 o 5 decretos por semana. Nos enteramos de algunos si nos toca de cerca. Si no, en general no nos enteramos. Por ahí rescato uno que nos enteramos todos o casi todos porque tuvo un efecto mediático, que es el autodespacho de combustible. ¿Se acuerdan? El mes pasado el autodespacho de combustible. Bueno, la verdad que ese es porque los medios lo tomaron para darle manija a eso. Pero quiero rescatar un ejemplo acá que me toca de cerca en el tema de cadenas de agroalimentos. En diciembre, una empresa de Río Cuarto me llama para que revisemos un proyecto, una empresa que está en la circunvalación de Río Cuarto, en Córdoba, y tiene una fábrica de balanceos para mascotas. Entonces me llaman y cuando charlamos me dicen: queremos ir por otra planta de balanceo para mascotas, en lugar de ampliar esta, porque vamos a buscar unos inversores. Entonces vamos a sumar unos inversores en el lote al lado, hacemos otra planta nueva. Bueno, el comentario muy interesante, ¿cuál fue? Cuando habilitamos la planta que está funcionando, me dice el empresario, el SENASA nos hizo parir. 7, 8 meses, ir y venir con todas las normas que iban y venían, iban y venían. Tuvimos que poner alguna plata también para alguna cosa, digamos, para que fluyera. Bueno, si en este momento yo voy a habilitar una planta de balanceo para mascotas, la habilitación es una declaración jurada subida a la plataforma del SENASA. Y ya está. Esto es como un péndulo, ¿puede ser? Yo soy consciente que los requisitos del SENASA eran muy complicados, muy burocráticos en muchos aspectos, innecesarios en algún punto, con planteos de normas viejísimas, etcétera, y que eso complicaba el proceso productivo. Si estamos en un extremo. Pero ahora nos pasamos al otro extremo. Y el empresario me decía: bueno, después caerá algún inspector a revisar. No creo, porque yo no creo que haya más inspectores del SENASA, como viene el ajuste fiscal. O sea que en realidad esto va a funcionar. En Estados Unidos es así. Ahora, en Estados Unidos funciona la justicia también, puede ser, o un poco mejor. Porque si yo hice una declaración jurada y después se me murieron la mitad de las mascotas, en realidad probablemente voy a tener una causa judicial que va a avanzar con alguna rapidez, puede ser. Mientras que en la Argentina probablemente no avance con la misma velocidad. El tema es que la desregulación que plantea Sturzenegger está planteada con ese mismo mecanismo de declaración jurada subida a la plataforma del SENASA para proyectos que empiecen ahora de consumo humano. De consumo humano. Estamos desregulando todo. Estamos desregulando todo. No veo al gobierno argentino retrocediendo sobre estas dos cosas. Sinceramente no lo veo retrocediendo sobre estas dos cosas. Está muy firme en esa posición y por lo tanto va avanzando en esta dirección. El tercer tema, por supuesto, como decíamos recién, no hay dolarización, eliminación del Banco Central, al menos en la lectura que hoy tenemos, pero sí la consolidación de un sistema bimonetario como era en la década del 90. Como era en la década del 90. O sea, ir por un proceso de contratos en dólares o en pesos, según como nos venga en gana, y operar en dólares o en pesos, según como se nos venga en gana.
como ocurría en la década del 90. Hasta acá no se avanzaba mucho sobre eso, el Banco Central estaba avanzando en ese proceso, pero mientras había cepo, era complicado. Era complicado por la diferenciación de tipo de cambio, mientras que ahora van a acelerar este proceso. Y por supuesto que el punto más fuerte es la reforma del Estado para conseguir superávit fiscal, como ocurrió también en la década del 90. Digamos. Y acá, obviamente, el objetivo, pensemos en lo que dice el acuerdo con el fondo, ¿no? El gobierno nacional decía que este año iba a ir por un superávit del 1,3%, ahora dice 1,6%, pero el acuerdo con el Fondo Monetario dice que el año que viene es 2,5%, lo cual es todo un temita, cuando pensamos en la baja de la presión impositiva. Ahora, yo quiero que repasemos juntos la estructura del gasto público del gobierno argentino en el 2023. Perdón, cuando vos dijiste Sí. lo de los tomates, ¿bajaron el precio de los tomates en la góndola? No lo sé, supongo que sí. Tomate en lata, ¿no? Tomate en lata. Sí. Tomate en lata. Carlos, una pregunta de Sí. de lo anterior sistema monetario. Sí, volvemos. Porque uno de los atributos de los estados es tener moneda, Sí, o debería ser tener moneda. Y resignar eso es una pérdida de soberanía, una pérdida de un instrumento de política monetaria. Sí. Argentina no tiene una moneda que no cumple muchas de sus funciones, entre ellas la de reserva de valor en los últimos 25 años. Y muchas de las medidas de política económica que un país normal, Chile, Uruguay, Brasil, implementan, implican tener moneda. por supuesto. Entonces, ¿por qué sería un problema ir a un sistema monetario? No, ninguno. Ninguno. En realidad, pensemos, cuando Cavallo pone la ley de convertibilidad, su argumento fue esto es para fortalecer al peso en el tiempo. Es para fortalecerlo al peso. Y evitar su desaparición. Porque el peso había perdido ya los atributos. Casi todos los atributos los había perdido. Y ese era un mecanismo para recuperar los atributos. Lo que pasa es que este gobierno empezó diciendo que la moneda nacional era un excremento, ¿puede ser? Y ahora dice que cada vez va a valer más. Bueno, después charlamos un poquito de esta lectura, digamos. Pero sí, el sistema bimonetario se va a consolidar. Probablemente se va a consolidar. O sea, si el objetivo a mediano plazo es recuperar algunos de los atributos de la moneda que un país tiene para poder crecer en largo plazo, al menos una alternativa a eso. Sí, claro que sí. Esta es la estructura del gasto público del gobierno argentino en el anterior gobierno, digamos en diciembre del 2023. Lo que vemos es que el gobierno argentino está actuando en todas las porciones de la torta. Está actuando con la motosierra en casi todas las porciones de la torta. Repasémosla una por una. Obra pública allá, 10%. No sé qué les parece que hay ahí. Cero. Prácticamente cero. El gobierno argentino, además, el mes pasado cortó todos los contratos de mantenimiento de las rutas nacionales. Los contratos de mantenimiento. Yo le comentaba a Antonio hace un rato, me tocó dar una conferencia, una que di en Guamini, y se me ocurrió que quería ir entre Rufino y General Villegas. Supongo que la clausuraran ya, porque, digamos, es peligroso ir de día. Ir de noche es un suicidio ya. Un suicidio, digamos, ¿no? Un suicidio. Así que acá tenemos obra pública eliminada, 12% en los subsidios a la energía del transporte. Esto no es que está a mitad de camino, pero digamos casi entre un 70 y un 80%. No está culminado el proceso de ajuste de las tarifas que planteó el gobierno. Empleados públicos eran el 13%. Acá se rompe un mito porque había mucha gente que piensa que los empleados públicos de la nación eran la fundamentación central del gasto. No es así, ni fue nunca así. Era solo el 13%. Acá la cifra estadística, 40.000, 45.000 empleados cesanteados, etcétera. No sé cuál es el número de esta altura. Y por supuesto que va a continuar. Arriba, transferencia a las provincias y a las universidades. Acá también el sablazo ha sido furioso, digamos. No estamos hablando de coparticipación federal de impuestos, ¿no? Estamos hablando de los ATN, etcétera, etcétera. Donde el gobierno argentino es más cuidadoso es acá. Los planes de asistencia no han tenido tanta motosierra, porque ahí ha prevalecido alguna racionalidad en el sentido de que poner la motosierra ahí es poner en riesgo la gobernabilidad. De tal manera que ahí ha habido cambios en los nombres de los programas, pero en general no ha habido, digamos, una motosierra importante. Pero me reservé para el final esto, ¿no? El 45% del gasto público en el 2023 eran jubilaciones y pensiones. ¿De dónde? Si un gobierno iba a ir por un ajuste fiscal y conseguir superávit rápidamente,
¿a quién le iba a pegar primero? Obviamente a los jubilados. Después vamos a charlar el tema de la reforma previsional, porque en el acuerdo con el fondo, sí, en el acuerdo con el Fondo Monetario está planteada una reforma del sistema previsional para después de octubre. ¿Vos querés comentar algo? Sí, le hago una consulta, porque yo había escuchado por ahí de que el mayor déficit lo genera la deuda externa. Bueno, acá estamos hablando del gasto público primario. Yo digo que en ese buscar el equilibrio de la balanza comercial, el gasto público, al fin y al cabo del total, es lo de menos, porque en realidad es la deuda lo que más se lleva. Sí, lo que pasa es que este es el gasto público primario, antes de los pagos de intereses de la deuda. Antes de los pagos de intereses. Así que acá tenemos un poco el combo de cómo el gobierno está actuando, y cómo va a seguir actuando, por supuesto. Ahora, yo acá me planteo una lógica de esta película como viene. Porque allá arriba tenemos los 4 ejes que hablábamos recién, ¿sí? Apertura, desregulación, competencia de moneda, etc. Esto expresa un nuevo modelo económico, como en la década del 90. Ahora, ese nuevo modelo económico me genera más competencia. Y voy sobre algo que tiene que ver también con lo tecnológico y los procesos. Tengo un cliente en Córdoba que es un importador de rulemanes, importador directo de rulemanes de India y de China. Y hace 15 días me decía, Carlos, tiene una estructura en todo el país para eso, con galpón, etcétera, etcétera. Y hace 15 días me decía, arregle con uno de los clientes, le estaba preparando el despacho, y me llamó por teléfono diciendo que había conseguido los rulemanes 30% más baratos que los míos. Cuando identifiqué en realidad en el proceso cómo era eso, en realidad se los estaba vendiendo un muchacho en el conurbano de Buenos Aires con una computadora en su casa. Mi cliente le dijo a su cliente, che, mira, este es un paracaidista. Dentro de un mes no va a estar este tipo. No, va a haber 10 más haciendo lo mismo. Va a haber 10 más haciendo lo mismo. Con lo cual, entonces, lo que tenemos arriba de la mesa es todo un problema en términos de esta oferta masiva que tiene que ver también con las nuevas tecnologías. Serán paracaidistas o no lo serán, pero están obviamente multiplicando la oferta y ponen en riesgo a las empresas que tienen una estructura y que por lo tanto tienen una estructura de costos que se hace difícil en términos de competencia. Ahora, lo que está generando esto es una disminución de los márgenes de rentabilidad empresarial. En el sector agropecuario, en el sector industrial, en el sector servicio, en el sector comercial. Yo esta mañana tuve una conferencia en Villa María para el Centro Comercial e Industrial, con unos 50, 40 empresarios. Entonces en un momento les dije, por favor, levante la mano el que tiene hoy un mejor margen de rentabilidad que hace 2 años. 0. No existe. Lo que tenemos es un proceso de disminución de los márgenes de rentabilidad clarísimamente expresado. El presidente de la Nación, ¿qué dice en este punto? Es sinceramiento. Es un sinceramiento de los márgenes de rentabilidad, dice el presidente, porque hay muchos jugadores que han cazado en el zoológico, ¿puede ser? Lo cual es cierto. En un proceso de economía cerrada, semicerrada, hay jugadores que cazaron en el zoológico. Ahora, lo que tenemos hoy es un proceso importante de disminución de los márgenes de rentabilidad. Carlos, la inflación también no provocó, la alta inflación del periodo 2021, 22, 23, no provocó que el empresario tenga márgenes de rentabilidad excepcionalmente altos. Si hoy con menos inflación tiene menos margen de acción. Exactamente. Menos inflación implica que haya menos margen de rentabilidad, o al menos... Sí, así es. Y además, la lectura de la rentabilidad financiera establecía ese proceso. Sí. Pero discúlpame, ¿cuál es la traición del gobierno? Porque si el gobierno hubiese devaluado la moneda y no hubiese creado una competencia abriendo el mercado, ahí sí hubiese sido de última sinceramiento de precios, porque no había una competencia, pero ahora lo desreguló y le generó una competencia externa en la cual el productor nacional no puede competir. Entonces, no es un juego leal el que le hace el gobierno, ¿se entiende? O sea, no es un sinceramiento en realidad, porque le generó una competencia con la cual no puede competir el productor, porque el precio es muy bajo. Sí, entonces, en realidad hay un documento de la Unión Industrial de hace un mes donde habla de industricidio. En realidad cuestiona el tipo de cambio, además. Para decir, vos me estás abriendo la economía, me haces competir frente a la competencia externa, pero además ponés un tipo de cambio, hoy ese debate se complica, ponés un tipo de cambio atrasado, o sea que estás subsidiando importaciones. Este era el argumento, además, que utilizaba la Unión Industrial hasta hace una semana. Pero vamos a pasar un poquito a eso.
Ahora, si yo tengo que las márgenes de rentabilidad se van reduciendo, que es lo que le está pasando a un productor agrícola, le está pasando a una empresa industrial, le está pasando a los sectores de servicios, ¿qué desafíos tengo? O aumento el volumen de negocios, voy por una mayor escala, o reviso toda la estructura de costos, o me meto en una discusión en términos del cambio tecnológico. O mejor dicho, las tres cosas juntas, puede ser. Empiezo a revisar todo el funcionamiento de la empresa. El tema de los costos operativos, siempre menciono un ejemplo de un cliente, también en Río Cuarto, que en octubre del año pasado me decía, Carlos, la rentabilidad se me cae como un piano industrial. Entonces me decía, me puse a revisar los costos que no había visto nunca. Porque cuando el margen de rentabilidad así, vamos, seguimos. Cuando el margen de rentabilidad empieza a hacer esto, empiezo a mirar lo que no vi otras veces. ¿Cuál es el ejemplo, para mí, gracioso de mi cliente? Que me dijo, me puse a revisar los costos que no había visto nunca. Y entonces me di cuenta, por ejemplo, me dice, que estaba pagando 35 celulares en la empresa y solo tengo 20 empleados. O sea, ¿cómo puede ser eso? Porque la ley de rotación de los empleados. Entonces, hace 5 años se le fue un empleado, no dio de baja el celular, él tampoco se lo dio de baja, y se lo siguió pagando durante 5 años. La anécdota es trivial, pero expresa cómo cuando el margen de rentabilidad es alto, no le presto demasiada atención a un montón de cosas, digamos, en términos de costos. Y esto, por supuesto, que es un tema que hay que mirar atentamente, digamos, para cualquier empresa, porque cuando decimos que estamos frente a una película de disminución de márgenes de rentabilidad, no estamos hablando de la foto solamente, es la película. Es la película. Por lo tanto, la respuesta empresaria tiene que jugar en ese plano desde lo micro, ¿puede ser? Desde la respuesta de cada empresario individualmente frente a la hoja de ruta que está planteada. Y el cambio tecnológico obviamente viene por todos lados. Acá, 2 ejemplos. Hace 15 días doy una charla para AFA, para agricultores federados argentinos, en una localidad que se llama Calchín, de donde es el prócer deportivo, ¿no es cierto? Y la gente de AFA siempre en esas conferencias, en realidad yo doy la conferencia sobre mercado, qué pasa con la soja, etcétera, y ellos presentan productos, etcétera. Bueno, en esa reunión lo que hicieron fue presentar la flotilla de drones que AFA está incorporando para hacer fumigación en los campos. Y ya le pasó a los productores el costo, etcétera, etcétera, cuánto por hectárea, ta. Obviamente, la contrapartida de eso es una empresa de Marco Juárez que se llama Metalfor y que ya se está haciendo la máquina claramente, digamos, ¿cierto? Esto expresa la lectura del cambio tecnológico y cómo afecta a los mercados, pero en ese punto rescato otra cosa que tiene que ver con todas las localidades, con todas absolutamente. En una conferencia también, mediados del año pasado, en una localidad que se llama Balnearia, ¿lo ubican? Cerca de Mar Chiquita. Y entonces el presidente del centro comercial me dice, Carlos, acá las ventas de los comercios se cayeron 50%. En parte era la recesión, pero en parte era la otra lectura. Decía, acá llegan todos los días 5 camioncitos con los productos de Mercado Libre y la verdad que es imposible competir con esos precios. Y la pregunta sería, ¿ese proceso va a retroceder? Obviamente no. Ese proceso va a ir aumentando progresivamente y pone en riesgo un montón de sectores comerciales que tienen estructuras, ¿puede ser? Que tienen estructuras. Y recuerdo otra anécdota de un empresario en Río Tercero que vende calzado. Y me decía, vienen los chicos jóvenes y se empiezan a probar las zapatillas. Y cuando dan cuenta de la que les gusta, sacan el celular, le sacan una foto y se van. Dice, a veces los veo por la ventana, dice, ya lo están comprando y en la salida nomás. Ahora, ese comerciante tiene una estructura de costo fijo, paga impuestos provinciales, municipales, digamos. Y el que vendió la zapatilla tiene un depósito en el Gran Buenos Aires con 3 empleados. Sí. Perdón, bueno, esto es liberalismo, ¿no? O sea, el gobierno, más allá de que nos guste o no, está siendo fiel a lo que representa. Esto es liberalismo, la ausencia del Estado. Lo único que puede frenar esto es un Estado que regule. Si no, no hay forma. Un Estado ausente, bueno, va a seguir para adelante. Pero este Estado está siendo fiel a lo que se llama su nombre. Así es. No nos podemos sorprender mucho. Así que la película es esta. Esto es lo que decimos. La película hoy, con este gobierno, va en esta dirección. Hay una lectura importante para el sistema financiero acá.
que es la siguiente. Los bancos hasta fin del 2023 le prestaban plata al Estado. Era lo más fácil que podían hacer. Yo he estado 5 años como director del Banco de Córdoba y la verdad era una fiesta eso. Era una fiesta. Desde el año pasado, los bancos empiezan a tener que prestarle a los particulares. Porque el Estado deja de ser un gran tomador de crédito. Y ustedes habrán visto la competencia que está generada entre los bancos. Además, con la fintech en el medio, que están avaladas por el gobierno también, una competencia que hasta cierto punto es desleal. Porque no tienen ninguna de las regulaciones que tienen los bancos formales, digamos. Ahora, en este punto, como las características del modelo son parecidas a las de la década del 90, es lógico pensar que el sistema financiero argentino se va a conducir a un escenario parecido al de la década del 90. Y en este punto, ¿qué es lo importante? A nivel de empresas, particularmente. La visión de que si nos miramos hacia el año que viene, hoy las tasas han subido por una coyuntura que vamos a hablar en un ratito, pero digamos que en la medida que la inflación vaya bajando, las tasas de interés van a ir bajando. Pero nos vamos a ir a un mercado, a un escenario, donde las tasas de interés van a ser más bajas que las actuales, pero todas positivas con respecto a la inflación, como era en la década del 90. Y entonces, hoy a los empresarios que les decimos, muchachos, de aquí en adelante, cuando vayan a tomar un crédito, asegúrense que lo van a usar en algo dentro de la empresa que tiene que generar más rentabilidad que la tasa de interés. O sea, pero eso es obvio. No, durante años no fue obvio lo inverso. Es decir, la visión de que los créditos se pagaban solos con la inflación. Yo recuerdo a Culfas, ministro de Alberto Fernández, cuando sacó una línea de crédito a 4 años, 20% tasa fija en pesos. Yo llamé a todos mis clientes y les dije, saquen ese crédito. Me acuerdo que había uno que estaba medio dormido, me dijo, pero no me hace falta. Sácalo igual. Sácalo igual. Es decir, te están regalando la plata. Te están regalando la plata. Entonces, hasta acá hemos tenido años de comportamiento en términos de que los créditos se pagaban solos. Carlos, en el proceso inflacionario. Capaz que yo lo que me estás contando, desde mi punto de vista, es virtuoso. Que los bancos no van a prestar al Estado, le presten a los privados. ¿Sí? Que los privados sepan que el crédito se paga y no se licúa por inflación. ¿Sí? Así funciona la economía de los países normales. Sí, yo no lo estoy cuestionando, estoy relatando. Yo estoy relatando la película y después la debatimos, en términos de cómo juega esto. Ahora, por ejemplo, tengo un cliente que está en el sector vial y me decía el año pasado, a mediados de año, me decía, había tomado el crédito de Culfas para comprar retroexcavadora. Y me decía, me da vergüenza pagar la cuota. Estaba en 30.000 pesos la cuota de una retroexcavadora. Bueno, sí, obviamente el proceso inflacionario conducía a esos elementos. Ahora, acá hay un elemento importante para considerar. Carlos. Sí. Pero si la rentabilidad, el margen de rentabilidad baja, ya pasó en el 90 que los créditos no se pudieron pagar y los carteles. Así es, así es. Entonces, así es. Por más que uno se plantee hoy que la posibilidad de que el dinero tomado, la tasa va a ser menor a mi posibilidad de ganar dinero con ese dinero invertido, para la redundancia, el proceso de margen de rentabilidad en disminución, hoy lo podré superar, pero al corto plazo no lo voy a poder superar y no lo voy a poder pagar el crédito. Bien, y además otro elemento que quiero mostrarles en esta lógica. Yo, como director del Banco de Córdoba, estuve 5 años en el Comité de Crédito, revisando balances. Y me cansé de ver balances de empresas que daban positivos por el manejo financiero. Me cansé. Cuando eso se licúe, de cara al año que viene, ese empresario se va a encontrar con la rentabilidad genuina. Y muchos empresarios, como ocurrió en la década del 90, cuando se enfrenten con la rentabilidad genuina, se van a encontrar que no cierra ni la escala ni la tecnología de la empresa. Como ocurrió en la década del 90. Pero por eso el punto 1 y 3 de lo que vos en el mercado inverte, ¿con qué plata lo vas a hacer? Y aparte, sin mayor escala, ¿a quién se lo voy a vender si el consumo baja? Claro, un proceso de recesión. O sea, Te pongo a ver los consumos. el único que va a depender Sí. del empresario es todo. Bueno. Yo puedo revisar los costos y exprimirlo. Te pongo a ver los consumos. Y cómo vemos el proceso de cambio en los consumos. En ese punto. Sí. En la década del 90, no sé qué Cash Papi, la Limonti, se llevó todas las empresas a Brasil, la barra.
trasladó la fabricación a Brasil, ¿puede ser? Sí, puede ser. Se Sí. convierten en importadores, directamente. Cuando Bueno, claro. empieza a cerrar esta Sí. cuestión, Sí, en parte sí. Y en ese proceso, ya que está, se los comento. Porque hablamos de la apertura económica, ¿sí? Otra charla que di para AFA, en un lugar de Córdoba, hace 7 meses. Entonces después hay un asado, como suele ocurrir. Entonces se sienta al lado mío el que había sido el gerente durante 30 años de una empresa que se llama Aladio. Está en una localidad que se llama Luque, que es una empresa de artículos para el hogar. La empresa el año pasado la compró un grupo mexicano. La compró un grupo mexicano. Entonces cuando me siento a hablar con este hombre, ya jubilado, digamos, me dice que había sido gerente de la empresa. Entonces en un momento me dice, hace una semana que no duermo. Está jubilado hace 2 años. ¿Por qué? Porque me vinieron a visitar los funcionarios de la empresa mexicana. En realidad, ¿qué es lo que va a pasar ahí? El proceso de apertura, ¿esa empresa se va a caer? No, no se va a caer. Pero va a cambiar de proveedores. Va a empezar a importar partes y piezas de China, de la India, de cualquier lugar del mundo. El tema es que en la historia de esa región, en torno a Luque, hay 15, 20 talleres que históricamente han provisto a esa empresa de las partes y las piezas. ¿Y esos talleres tienen la escala y la tecnología para competir internacionalmente? Absolutamente no. Con lo cual el impacto se va a sentir a nivel regional. Claramente se va a sentir a nivel regional. Este es un ejemplo parecido del proceso de apertura al que yo vi con una empresa que se llama Tata, que se estudia en las cátedras de alguna administración de empresas. Una empresa de la India, que produce camiones, ómnibus, etc., ¿no? La India, después que se independizó, aplicó políticas de planes quinquenales, copiando la Unión Soviética durante un montón de tiempo, pero en la década del 90 apareció un caballo hindú que planteó un proceso de apertura económica como el que tenía la Argentina. En ese momento, el planteo fue, no, Tata, chao, fuiste, no va a poder competir. Tata no solamente pudo competir, se transformó en una empresa global. Se transformó en una empresa global, o sea, se expandió en todo el mundo. ¿Ustedes qué le pasó? Cambio de proveedores. Cambio de proveedores. Empezó a comprar partes y piezas en distintos lugares del mundo más eficientemente y a menor precio. Los que pagaron el pato fueron los proveedores, digamos, a nivel regional. Porque hoy en la reunión en Villa María, un empresario me dijo, ¿y qué pasa con las automotrices cordobesas? Probablemente van a seguir funcionando. El riesgo lo van a correr los autopartistas, que están en el entorno, digamos, de esas empresas, ¿no? Que están en el entorno de esas empresas. Bueno, en este punto, si les parece, voy a saltear una cosita porque uno de ustedes lo planteó recién. ¿Qué es esto? El tema de ganadores y perdedores también en términos de consumo. Esta estadística que vemos acá está hecha por un instituto estadístico cordobés, que es el Instituto Estadístico del Centro de Almaceneros de la Ciudad de Córdoba. Es un centro estadístico excelente, la verdad, de muchísima calidad, que procesa todos los meses la información de todos los almacenes de la Ciudad de Córdoba. Mi lectura es que esto es parecido en Rosario, o en el Gran Buenos Aires, o en Paraná, etcétera, etcétera. Lo que mide este gráfico es el comportamiento del consumo en Córdoba entre febrero del 2025 y febrero del 2023. Febrero 2025, febrero del 2023. 2 años están metidos acá. Fíjense arriba, mate cocido. Aumentó 98% el consumo de mate cocido en 2 años. La contrapartida, fíjense el café. Un cambio de gustos. Bueno. Fíjense arriba, papa y huevos. El tema de los huevos ha sido fortísimo. El aumento del consumo de huevos en la Argentina. La proteína más barata. La proteína más barata. Y el consumo de papa también. Fíjense abajo, asado. Menos 48%. Yo soy de Villa María, una cuenca láctea. Leche fluida, menos 21%. Manteca, menos 35%. Queso cremoso, menos 44%. Si hubiera puesto queso duro, allá en el piso. No se vende nada. No se vende nada del queso duro. Ahora, esto muestra, a ver, no sé qué les parece, esto muestra la pérdida de poder adquisitivo de millones de personas. Muestra la pérdida de poder adquisitivo de millones de personas.
De una forma que yo considero que no es coyuntural. Esto no se va a revertir. Venimos el año que viene y se dio vuelta este gráfico. No va a ser así. No va a ser así. Y por supuesto que expresa ganadores y perdedores. Fíjense, harina de maíz ahí, 38% positivo. Esto es polenta. En octubre, una cooperativa del sur de Provincia de Buenos Aires nos llama y nos dice: queremos un proyecto para una planta de polenta. Proyecto de inversión. Una cooperativa que es un acopio. Y claro, empezamos a mirar la situación para vender en el conurbano de Buenos Aires. Empezamos a mirar el ciclo. Claro, hace 7 u 8 años, el consumo de polenta en la Argentina tenía un ciclo muy marcado. La gente consumía polenta en invierno. Cuando uno mira el ciclo de consumo en este momento en la Argentina, está muy estabilizado. O sea que la gente come polenta en enero, porque cambió una pauta cultural. Ahora a la gente le gusta comer polenta en enero. Yo no he puesto acá el arroz, pero asesoro cooperativas arroceras en Entre Ríos. Fiesta. Fiesta. Digamos, obviamente, el proceso del aumento del consumo de arroz. Y los menús de pollo, obviamente, allá arriba. Ahora, yo digo, esta es una foto que va a persistir en el tiempo. Y por lo tanto está enviando una señal, también en términos de ganadores y perdedores. También en términos de ganadores y perdedores. Yo no traje aquí la pirámide poblacional, pero en realidad les comento esto que me parece interesante en este punto, que tiene que ver con lo lácteo. Yo tengo una casa en Villa General Belgrano, en Calamuchita. Hay 2 exalumnos de la Escuela de Lechería de Villa María, que es una escuela importante en el país, digamos, que trabaja sobre el sector industrial, y 2 exalumnos pusieron una plantita en Villa General Belgrano, sobre la ruta, para hacer yogur griego, quesos especiados. Venden todo, a precio de pistola. ¿Pero por qué? Porque el consumidor de Villa General Belgrano es ABC1. Es segmento ABC1. Si ellos hubieran puesto esa planta en embalse de Río Tercero, estarían fundidos. Esto también expresa la lectura de los nichos, ¿puede ser? De cómo juegan los nichos en un proceso de redistribución regresiva del ingreso en la sociedad argentina. Que no empezó el año pasado, pero que obviamente se fue consolidando hasta encontrarnos con esta imagen. Hasta encontrarnos con esta imagen. Que por supuesto expresa quién tiene sentido que tome un crédito. En un proceso donde hay negocios que van para adelante, y está claro que hay sectores que van para adelante. Sector minero, sector energético, sector petrolero, van para adelante. Pero el acceso a ese sector. Bueno, exacto, obviamente. Neuquén parece otro país a esta altura, parece otro país. La semana pasada me llama un vecino y me dice: Carlos, estamos empezando, juntamos unos inversores de Villa María, estamos empezando a hacer departamentos en este pueblo que está ahí cerca de Neuquén, que está creciendo de 1.000 habitantes por semana, creo. Entonces me dijeron: vamos a hacer departamentitos de 50 metros cuadrados, 2,5 millones el alquiler. ¿Qué? 2,5 millones. Porque los que están ahí laburan y ganan muy buena plata. Y nadie tiene dónde vivir. Entonces, en realidad, la gente se va a Neuquén a dormir 80 kilómetros, de tal manera que a la tarde todo es a paso de hombre. Los vehículos para hacer los 80 kilómetros, la ruta está destruida ya, por supuesto. Y el miércoles... Vaca muerta. Vaca muerta. El salario medio en esa ciudad Es altísimo. Altísimo. Y el dato del miércoles, estaba en Entre Ríos y charlé con el director de vialidad de Entre Ríos. Me dijo: de Entre Ríos salen 800 camiones de arena por día a Vaca Muerta. 800 camiones de arena. Que sacan del río Uruguay, no sé qué va a pasar con el río Uruguay. El ministro, sí, para el fracking, el ministro lo llamaron de un montón de medios, dijo: no, hay para 20 años por lo menos. O sea, ahora pensemos cómo será el negocio que da para mandar un camión con arena hasta Neuquén, que después vuelve vacío. mucho más caro. Estamos hablando, sí, 800 camiones por día. Bueno. Bueno, acá está la pirámide. En realidad, fíjense, hoy esta es la pirámide más o menos la que tenemos. En el segmento ABC1 está el 5% de la población. Y el segmento C2, clase media alta, 17%. Los dos segmentos que están abajo, en el último año aumentaron 10 puntos.
¿En detrimento de quién? De la clase media. En detrimento de la clase media. El segmento ABC1 sigue en 5%, así como, no sé, desde siempre. Casi que no se mueve. Y el segmento C2, poco movimiento. Que expresa por qué, yo siempre hago este comentario, si ustedes van este fin de semana a Villa General Belgrano, va a estar lleno. Si ustedes se corren 10 kilómetros a Santa Rosa de Calamuchita, va a estar semi vacío. ¿Y usted cuál es la diferencia? La diferencia es que Villa General Belgrano orientó su oferta turística históricamente al segmento ABC1 y AC2. Mientras que Santa Rosa de Calamuchita orientó su oferta turística históricamente al sector C3 y D1, que ya no se mueven. Ahora, mi lectura, por supuesto, es que esta imagen no va a cambiar rápidamente. Esta imagen no va a cambiar rápidamente. Un comentario sobre el tema cambiario. No lo pusimos, bueno, no importa. Pensemos en... Este es el tema del tipo de cambio. Ustedes vieron que ahora tenemos, ¿no es cierto?, una banda cambiaria entre 1.400 y 1.000 pesos. Acá un pequeño comentario. El Fondo Monetario Internacional hace meses que viene diciendo que el atraso cambiario era del 30%. Argentina cara en dólares. 30% de atraso cambiario. ¿Usted de dónde sacó ese número el Fondo Monetario? Del acuerdo de marzo del 2022 que hubo entre el Fondo Monetario y la Argentina. En ese momento el Fondo Monetario dijo, este tipo de cambio está bien, manténelo, le dijo el Banco Central. O sea que todos los meses el Banco Central, desde aquel momento hasta acá, tendría que ver todos los meses subido el dólar oficial en sintonía con ¿qué? Con la inflación. Cosa que obviamente no hizo. El techo de 1.400 tiene que ver con eso. No sé si vieron que el día viernes que se hizo el anuncio, el presidente había grabado su relato y no salía, puede ser, ¿se acuerdan de lo que estábamos pendientes? Y no salía porque tampoco salía el documento del Fondo Monetario. Recuerdo que un periodista, no sé qué medio, dijo, ¿qué está pasando en Washington? ¿Están comiendo empanadas? ¿Qué están haciendo? Ya son las 9:30 de la noche. ¿Qué pasa que no emiten el documento? Y era porque había una discusión de fondo todavía entre Caputo y algunos técnicos con respecto a cuál iba a ser el techo de la banda. Porque Caputo quería que fuera 1.250 el techo de la banda. Y el Fondo Monetario se clavó y dijo, ¿el techo es 1.400 o no hay acuerdo? Ese 1.400 no era un capricho. Era la pauta obligatoria del 30%. Que plantea el Fondo Monetario, digamos, que es parte del atraso cambiario. Ahora, si miramos hoy la banda, entramos a un terreno de disputa que vamos a charlar después, si les parece, que tiene que ver con el hecho de que para el Fondo Monetario el mejor tipo de cambio sería el que estaría más cerca del techo. Pero para el gobierno argentino el mejor tipo de cambio es el que esté más cerca del piso. Ustedes dan, ¿y por qué? Porque para el gobierno la clave electoral es bajar la inflación. Es bajar la inflación. Entonces, mientras más bajo esté la cotización, más cerca del piso, mejor, porque entonces no se disparan los precios. Pensemos si se hubiera armado una ingeniería para poner la cotización en el techo de la banda. Una devaluación del 30%, el gobierno se comía una inflación en abril de 2 dígitos, una lápida. Por lo tanto, evidentemente iba a hacer lo que fuera, subir las tasas de interés y un montón de herramientas más, para que la cotización se situara más cerca del piso. Ahora, a mí me interesa que toquemos estos 3 temas. Acá son 4, pero me interesan los 3 primeros. En el acuerdo con el fondo, se establece que el gobierno argentino, después de octubre, tiene que ir por una reforma previsional, una reforma laboral y una reforma impositiva. Después de octubre. O sea que obviamente se traslada al 2026, puede ser. Se traslada al 2026. Pensemos lo que está implícito, lo que está planteado acá. Reforma impositiva. En realidad, acá hay un velado planteo que el presidente de Argentina compró además. Hace un mes, el presidente de la Nación dijo que están trabajando en una reforma impositiva integral que implica que las provincias recuperen su potestad impositiva que perdieron en algún momento. Rebobinemos un poco históricamente. Cuando se crea la Argentina en 1862, acá estamos de acuerdo con eso, lo dije el otro día en Entre Ríos, y me saltó uno, me dijo, no, perdón, Urquiza, 1852. Bueno, está bien. Bueno, sí, claro, está bien. Ahora, claro, y no se llamaba República Argentina, se llamaba Confederación, pero no importa. Me tuve que callar. Entonces, ¿cuál fue el acuerdo en ese momento? Si ustedes recuerdan, en la primera Constitución,
el Estado argentino vivía de los recursos de la aduana exclusivamente. Y las provincias que eran preexistentes tenían sus impuestos. Que venían teniendo sus impuestos y que van a seguir teniendo, digamos. La Argentina funcionó así hasta 1930. Hasta 1930 funcionó así. Pero cuando viene la crisis de 1930, los precios de las materias primas en el mundo se derrumban. Entonces la recaudación del gobierno argentino se derrumba. Pero además, en ese momento y para resolver el tema de la crisis, aparece un teórico, que es la persona que más odia a Javier Milei, que se llamaba Keynes. Y entonces Keynes dice que para salir de la crisis había que reactivar la demanda y entonces el Estado tenía que gastar más plata y tenía que tener déficit y que no iba a pasar nada, que estaba todo bien. Entonces en realidad el gobierno argentino se encuentra con que se le está cayendo la recaudación, pero está asumiendo cada vez más compromisos del lado del gasto público. Cada vez más compromisos, los números no se arreglan por ningún lado. Entonces, el gobierno argentino en el año 35 convoca a las provincias, supongamos que ustedes eran las provincias, entonces yo les digo esto. Miren, no me cierran los números, no me cierran más los números. Así que les quiero hacer una propuesta transitoriamente. Y hasta que salgamos de este proceso, digamos, ustedes me van a ceder los impuestos que son de ustedes y yo los voy a recaudar y les voy a devolver una parte. Esa era la ley de coparticipación federal de impuestos que venimos trayendo desde la década del 30 hasta acá 90 años. ¿Qué es lo que está planteando Javier Milei? Dice, acá hay que reformar todo el sistema impositivo, vamos por una reforma impositiva integral y vamos a hacer que las provincias recuperen su potestad impositiva. Yo me voy a quedar con una parte, pensemos en el IVA, yo me voy a quedar con una parte más baja que la actual, la alícuota, y después, esta es la parte que no me gusta nada, y después cada provincia le va a agregar lo que le parezca. O sea que supongamos que el gobierno argentino dice, el IVA 12%. Y entonces San Luis, ¿qué tal? Entonces San Luis dice, yo lo voy a llevar al 21%. Pero Córdoba dice, no, a mí no me cierra el 21%. Yo lo voy a llevar al 24%. ¿Cómo resolvemos eso? Y los líos que se van a armar. En una charla en Río Cuarto con este tema, los empresarios se empezaron a agarrar la cabeza, porque les pasó cuando apareció la ley de promoción industrial, que la mitad de la industria de Río Cuarto se fueron a Villa Mercedes. Ahora, ¿cuál es el compromiso que está planteado ahí? Ahí me interesa qué opinan ustedes. Porque lo que está planteado ahí sería lo siguiente. Que las provincias recuperen su potestad impositiva originaria, ¿puede ser? Originaria. Y con esa recuperación de su potestad impositiva originaria, eliminen el impuesto a los ingresos brutos y transfieran a los municipios una parte de la recaudación para que los municipios descompriman las tasas municipales que cobran sobre los sectores productivos. Ustedes, pero alcanzar este acuerdo es una cosa de loco. Estamos hablando de dar vuelta todo el sistema impositivo argentino. Sí, ahora, yo tengo esta impresión. El sistema impositivo argentino ya no da para más parches. Es una cosa ya insostenible como está. Y el impuesto al ingreso bruto es el peor de los gravámenes, digamos. El peor de los gravámenes. Ahora, en este punto, a mí me parece que tal vez, pues yo decía, alcanzar este acuerdo es casi imposible. Digo, no sé si es tan difícil. Porque pienso, Kicillof y Milei no se ven ni en foto, ¿no es cierto? Ahora, ¿un planteo de este tipo le caerá mal a Kicillof? Tal vez no. ¿Puede ser? Tal vez no. Si va a recuperar potestad impositiva por su cuenta, ¿por qué estaría en desacuerdo? Yo creo, Carlos, que al menos hay algo distinto que se escucha, una alternativa distinta para pensarlo agotado, como decís vos, que tiene que ver con la estructura impositiva. Es una alternativa y es un sistema que funciona en otros países. En Estados Unidos, en Brasil. Federales. No digo que esté bien, sino sí, que sea sí. sencillo. Digo que si mirás cómo otros países federales funcionan, tienen un impuesto a las ganancias con bandas para que las regiones y los municipios cobren una parte de ese impuesto a las ganancias. Y tienen un IVA que también tiene. En el caso del impuesto, sí. Eso no va a ir más en detrimento de las provincias más pobres y seguimos diferenciando. Bueno, Sí. cuando escribimos hace 3 años con Giordano
y planteamos algo parecido a esto, dijimos que tenía que haber un marco mínimamente solidario, hay un elemento que juega a favor, y es que una parte de las provincias más pobres están cambiando su perfil, todas las cordilleranas. Es decir, históricamente han sido de las más pobres, y ahora son las que están en el desarrollo minero, en el desarrollo energético. Van a quedar en el empobrecimiento Formosa, el Chaco, Misiones, probablemente, pero las cordilleranas están cambiando su perfil, digamos, en este cambio de la matriz productiva, digamos, ¿no? Ahora, en ese punto, en realidad, hay un apartado en el acuerdo con el fondo que recomienda al fondo que se baje la alícuota del impuesto a las ganancias, eliminando exenciones. O sea, impuesto a las ganancias a cooperativas y mutuales, por ejemplo. Yo cuando lo leí en el texto dije, esto es cajón acá. Yo digo, Sturzenegger, cuando era chiquitito ya, Federico Sturzenegger jugaba los autitos en la calle y ya decía que había que poner el impuesto a las ganancias a las cooperativas y mutuales. Y me parece que esto puede ocurrir. Y convengamos que el sector cooperativo y mutual resistió esto ya más de una vez, en la década del 90, lo resistió en época de Macri. El tema es si esta vez van a estar dadas las condiciones para resistir eso. Yo cuando miro esa lectura, perdón que lo plantee así, digo, esa lectura de que hay que eliminar el impuesto a las ganancias, que hay que poner el impuesto a las ganancias a las cooperativas y mutuales, es propia de los porteños, que desconocen el rol de las cooperativas y mutuales en el interior de la región pampeana. Desconocen el rol que tienen, digamos, ¿no? Sí. ¿Cuánto aguanta? ¿Cómo? ¿Cuánto aguanta? Después, si te querés, reflexionamos sobre eso. Bueno, esto es la reforma impositiva. Reforma laboral, sí. Hago una consulta, o sea, ya yendo un poco más allá, ¿no? Yo siempre me pregunto una cosa. ¿Por qué no se cuestiona el sistema en sí en su profundidad? ¿Sí? ¿Por qué seguimos jugando el juego que nos propone el sistema? Obviamente que pensamiento económico hay muchísimo, escuelas económicas hay muchísimo. Dentro de todos esos pensamientos económicos, uno que ha demostrado en la historia ser verdadero, Sí. es decir que la moneda, ¿sí?, no es más que una fantasía, Sí. que lo que realmente importa es la producción del trabajo. ¿Sí? ¿Por qué nunca se piensa salir, por ejemplo, como la coyuntura actual, donde la moneda Sí. está respaldada por el oro, por el billete del dólar, y no tomar ese pensamiento donde la moneda está respaldada por la producción del trabajo, que ha demostrado que no genera inflación? ¿Por qué no hay ningún gobernante ni nadie que quiera salir de la estructura y romper con el juego? Porque el juego te dice, sí, vos jugás, mientras mueves la fichita un poco más para acá, un poco más para allá, pero el juego siempre es el mismo, no cambia. No te doy la respuesta yo. Una persona que admiro, que una vez dijo, la política es una cuestión de poder, no de tener la razón. En política no se discute quién tiene razón, se dirime el espacio de poder. Hay que construir poder, entonces. Por supuesto, Para obviamente. Si vos querés cambiar las reglas de juego, tenés que cambiar las relaciones de poder. Soluciones hay, lo que pasa es que obviamente Bueno, no vienen a pero están escritas, no importa, digamos. Vos podés tener toda la razón del mundo. Ahora, si no tenés una relación de poder para jugar en términos de lo que estás proponiendo, no existe lo que decís. ¿Vos querés comentar algo? Bueno, volvemos sobre... Reforma laboral. Sí. Sí, señor. Dale. Vamos viendo. De nuevo. Dale. El viernes estuvimos reunidos con Cominagro, acá, AFA, en Buenos Aires. Hay que empezar a prepararse para esto. El tema del impuesto a la ganancia. Reforma laboral. Ustedes recuerdan que el año pasado hubo un capítulo laboral en la ley bases. Ahora, en el momento en que se debatía eso en el Congreso, el bloque amigable, que estaba al frente Pichetto, le planteó a Milei que si quería que la ley saliera, había que sacar algunas cosas de la reforma laboral. Había que sacarlas. Si no, la ley no iba a salir. Y Milei, por supuesto, dijo, bueno, está bien, yo quiero que salga algo, sale esto, pero después de octubre de este año voy a presentar lo que me hicieron sacar. Ahí hay 2 o 3 cosas muy interesantes, muy importantes, muy fuertes, que le hicieron sacar en ese momento. Una era el aporte gremial obligatorio.
el aporte sindical obligatorio. Y por supuesto un misil a la estructura de los gremios, ¿no es cierto? Y lo segundo es un impulso y una promoción de la negociación por empresa en lugar de negociación de los convenios colectivos de trabajo. Obviamente es una norma proempresaria, ¿puede ser? Obviamente es una norma proempresaria. Estos son ejes claramente del sistema. Y lo otro es la reforma previsional. No sé si recuerdan que hace 2 o 3 meses lo echaron al funcionario de la ANSES, porque salió a decir lo que ya está escrito, en realidad. Lo que dijo Milei fue, el que habla estas cosas soy yo, no un empleado mío. Y lo echaron el tipo por eso. Pero en realidad, pensemos en lo que vimos en un gráfico anterior. 45% del gasto público hace 2 años era el sistema previsional. Y en realidad el sistema a nivel nacional solo se autofinancia en un 40%. O sea que el resto es parte del IVA, el impuesto a la ganancia, el impuesto al cheque, el impuesto a los cigarrillos, bla, 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 bla. Yo cuando me encuentro con muchos empresarios que me dicen la presión impositiva es insostenible, digo, está bien, pero ¿qué hacemos con los jubilados? ¿Qué hacemos con los jubilados? Porque ahí tenés el hueco más grande. En realidad una parte sustancial de los impuestos se va a encubrir el hueco del sistema previsional. Acá, ustedes habrán escuchado siempre, ¿no es cierto?, el aumento de la edad jubilatoria, intentar blanquear parte del mercado laboral. Yo digo, acá hay 2 puntos muy fuertes que no se mencionan tanto y que son muy importantes en este debate. Uno de ellos, en realidad, tiene que ver con los regímenes especiales. Casi 200 regímenes especiales que son una parte sustancial del gasto, digamos. Yo siempre menciono la anécdota, una pariente mía se jubiló en Neuquén el año pasado como docente con 53 años. La llamé irónicamente, le dije, ¿diste clase en la base Marambio? Porque en realidad Neuquén era zona desfavorable hace 80 años, no hoy. Pero nadie le quitó a Neuquén que sea zona desfavorable. Ni se lo quitó a Río Negro, ni a tanta provincia más. Es un ejemplo de tantos, o lo que hablamos hoy de la policía, digamos, la cuestión de estos regímenes especiales. Y el otro tema fuerte es el doble beneficio generalizado. De más de 2 millones de personas en la Argentina. Personas que cobran la jubilación y la pensión. Ustedes van eso en todo el mundo así. No, perdón. No es así en todo el mundo, en casi ningún lugar es así. El sistema funcionó, pensemos, 80 años atrás. Cuando las mujeres, por supuesto, que trabajaban, pero no eran parte del mercado laboral, ¿puede ser? Entonces, con más esperanza de vida, cobraban la pensión cuando moría el marido. Pero ahora las mujeres trabajan casi todas, ¿puede ser? Entonces, ¿cuál es el argumento para que alguien tenga un doble beneficio? Usted mira, el argumento es que la jubilación es 350.000 pesos. Bueno, pero el tema es que el sistema puede sostenerse con un beneficio duplicado generalizado. Estas son las 2 cosas más duras del problema del déficit del sistema. La pregunta es quién le pone el cascabel al gato a esto, ¿puede ser? ¿Cómo se debate esto? Ahora, lo que está claro es que este tiene que ser un debate, no sé qué les parece. Acá hay que hacer algo con el sistema previsional. Algo hay que hacer. Porque los números no cierran por ningún lado. Carlos, voy a decir que hay que hacer con el sistema previsional, estoy de acuerdo, lo hicimos en Santa Fe. También hay que hacer algo con el tema laboral, no se genera empleo privado desde hace 15 años en Argentina. También hay que hacer algo con el tema impositivo, tenemos una estructura obsoleta, anacrónica y que además es regresiva en muchos aspectos. No estimula la producción, no estimula un montón de cuestiones virtuosas. Sí. Entonces hay que hacer cosas. Como llegamos hasta acá, evidentemente no trajo hasta acá, no dio los resultados esperados. Probablemente este presidente tenga una forma de encarar estas reformas que no nos convence a nosotros, pero el debate en cada uno de esos puntos hay que darlo. Es imprescindible. Hay que darlo. Y atado al siglo XXI, no al siglo XX. Por supuesto. Algo así. Ahora, además de esto que estamos hablando, hay cosas que merecen un debate muy fuerte y que no están resueltas. ¿Cuál es la matriz productiva de la Argentina? ¿Cuál tiene que ser? No un temita menor. ¿Cuál es la inserción internacional de la Argentina? Otro temita no menor. Yo siempre menciono en este tema, en el tema de la matriz, a un tal Okita. El gobierno de Alfonsín tenía una buena relación con el gobierno de Japón
Y entonces en un momento el gobierno japonés le propone a Alfonsín que le mandaba al maestro economista que había sido el responsable del milagro de la recuperación de Japón tras la Segunda Guerra Mundial. Okita es una persona muy grande, pero viene con un equipo de profesionales y se pone a trabajar. Bueno, pasan unos meses y Okita le pide una audiencia al presidente Alfonsín y le dice, mira, yo no puedo hacer nada acá. Y la reunión clave fue una pregunta que le hace Okita. Alfonsín le dice, ¿pero por qué? Y Okita responde, porque no sé a qué se van a dedicar los argentinos. No sé a qué se van a dedicar los argentinos. Si Okita resucitara hoy, se haría la misma pregunta. Ahora, ¿cuál es una explicación parcial de eso, digamos? Yo tengo esta lectura. Nunca en las ciencias sociales hay una respuesta unicausal, ¿puede ser? Nunca. Pero yo digo que esta es una parte importante. Yo comparo acá Chile y Brasil y la Argentina. Chile es una economía especializada orientada al mercado externo. Nadie discute eso en Chile. Puede haber un gobierno de izquierda o un gobierno de derecha. Eso no se discute. ¿Por qué no se discute? Porque el mercado interno chileno es así. Por lo tanto, ir por políticas proteccionistas es algo que no cierra por ningún lado. Ahora, para que cierro la idea. Si me voy a decir, yo puedo tener a Pinochet o la puedo tener a Bachelet, en realidad la discusión es cómo se distribuye el excedente. Pero no el proceso productivo, no la matriz productiva. En Chile nadie discute eso. ¿Y por qué? Bueno, porque no hay forma de hacerlo. Ahora, si me voy a Brasil, fíjense la flecha, aquella está para arriba y está para abajo. Nadie discute la política proteccionista en Brasil. Algunos de ustedes miran, yo pero recuerdo que Bolsonaro arrancó diciendo que iba a hacer un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. Bueno, arrancó diciendo eso. Un día lo llamaron de la Unión Industrial de San Pablo. Dijeron, vení que te vamos a explicar algo. Salió de esa reunión y no habló nunca más del área de libre comercio. El complejo industrial del Estado de San Pablo, equivale a todo el complejo industrial del resto de Latinoamérica. Perdón, repetí. El complejo industrial solamente del Estado de San Pablo equivale al complejo industrial del resto de Latinoamérica. Pero claro, tiene un mercado interno muy grande. Se pueden dar el lujo de hacer eso. Entonces, pasan los gobiernos en Brasil, izquierda, derecha, pero nadie discute la política proteccionista en Brasil. Entonces, hay lo que llamamos políticas de Estado, ¿puede ser? Pasan los gobiernos y hay cosas que no se discuten. No se discute la matriz productiva en Chile, no se discute la matriz productiva en Brasil. Pero la Argentina está en una incómoda situación intermedia. No es Chile ni es Brasil. Entonces hay un gobierno que viene y dice, vamos a abrir la economía, gobierna 4 años u 8, y viene otro y dice, no, acá hay que ir por políticas internas, de protección, etcétera, etcétera. Entonces, mientras Chile va para allá y Brasil va para allá, Argentina hace esto. Va y viene, va y viene. Yo no digo que esta es la única causa de parte del atraso de la Argentina en términos de políticas económicas, pero es una parte no menor. En el caso de Brasil hay un dato fuerte. Si ustedes recuerdan, los más grandes, Brasil en la década del 70 y la década del 80 era un desastre, con escenarios de hiperinflación, etc. Y ahí aparece una figura clave en términos de negociación, que es el presidente Fernando Henrique Cardoso. Cardoso lo que hizo fue convocar a los principales grupos económicos del país. Le dijo, muchachos, ¿y si nos ponemos de acuerdo en cosas mínimamente? Hagamos un acuerdo mínimo de convivencia sectorial. Lula heredó eso y no lo tocó. Y lo que hubo a partir de ahí en Brasil fue un consenso, mínimo consenso, en términos de las políticas que se tenían que definir en términos de la matriz productiva. Y Brasil sigue jugando así hoy, mientras que la Argentina, obviamente, seguimos dando vuelta, pasando de un extremo a otro. Yo recuerdo una reunión en la universidad hace 20 años y estábamos con un sociólogo chileno. Y entonces uno de los que estaba en la reunión, de los de la universidad, dice, sí, lo que pasa es que acá en la Argentina hacemos las cosas distintas que en el resto del mundo. Entonces el sociólogo chileno dijo, no, es una ironía lo que dijo, no, los argentinos hacen las mismas cosas que el resto del mundo, solo que con más entusiasmo. Es decir,
pasar de un extremo al otro en términos de política. Ahora, en ese plano yo les quiero mostrar un plan. Este es el Plan Productivo Nacional que elaboró Mauricio Macri. Nunca se publicó, pero empezó a ejecutarse. Este plan, digo, a esta altura del partido los que hicieron este plan serían comunistas. Este plan definía distintos sectores productivos. Entonces definía sectores de alta competitividad. Y había un listado. Estos son los sectores que van a generar, que generan divisas, que son competitivos, que empujan a la Argentina para adelante. ¿Quiénes estaban ahí? Cadena agroalimentaria, ya estaba el sector minero, que se visualizaba, ya estaba el sector energético, ya estaba el sector de gas, etc. Sectores de altos niveles de competitividad. Decía, estos sectores son competitivos, van para adelante, no necesitan que nadie les dé una mano porque van a ir siempre adelante. Después definía sectores de media competitividad. Y decía, bueno, estos sectores no son competitivos, pero pueden llegar a serlo. Necesitan apoyo de parte del Estado. Líneas de crédito, desgravación impositiva. Necesitan ser acompañados. Y si son acompañados, estos sectores van a pasar al punto A. ¿Ustedes dirán, ¿había un listado? Sí, había un listado. ¿Quiénes estaban ahí? Tecnología informática, software, diseño gráfico, etcétera, turismo. Sectores que el plan decía, estos sectores, si les damos una mano, se van a desarrollar. De hecho, el sector informático lo hizo. Y después definía un punto C, sectores de baja competitividad. Y ahí que decía el documento. Decía, estos sectores han vivido protegidos, son ineficientes, no tienen escala y tecnología para competir. Si no hubiera una economía abierta, no existirían. Y definía C1 y C2. En el C1 decía con posibilidades mínimas de acomodarse. Ustedes, ¿y ahí quién estaba en el listado? El sector automotriz estaba ahí. Estaba el sector de maquinaria agrícola en ese listado. Y después estaba el sector C2. El documento acá se volvió un poco político, no sé qué les parece, porque si el C1 era con posibilidades mínimas, imagínense el C2. Era directamente inviable. Y ahí había un listado. Por eso que el documento nunca se publicó. La verdad que verme en el listado ese no sería más simpático. ¿Quiénes estaban ahí? Calzado, muebles, juguetes, indumentaria, textiles. Sector tecnológico de Terrató. Bueno, la lectura es que esos sectores estaban para barrer. La lectura es no acompañar sectores ineficientes que no tienen escala y tecnología para sobrevivir. Yo me acuerdo que tuve una reunión con un empresario muy grande de Cañada de Gómez. Al comienzo le dije, mira, vos estás acá en este listado. Estás en el C2 de muebles. Estamos hablando del gobierno de Macri. El empresario tenía como 150 empleados. Me dijo, esta película ya la vi. Pensaba en la década del 90, ¿no es cierto? Entonces me dijo algo que me quedó siempre. Me dijo, mi capital son mis clientes, no mis máquinas. Lo que voy a hacer, me dijo, yo no puedo competir. No puedo competir con los muebles estandarizados de Brasil. Si yo quisiera, eso que se venden en los supermercados, yo no puedo competir con eso. Si yo quisiera competir con los muebles que vienen estandarizados de Brasil, tendría que hacer una inversión de $100 millones. La empresa no valía más de 5 millones. Era absurdo, imposible. Me dijo, me voy a transformar en importador y voy a abastecer a mis clientes. ¿Voy a cerrar la planta? No. Me voy a quedar con los mejores empleados para dedicarme a hacer muebles por pedido, de alto poder adquisitivo, digamos, que requieren más aporte, postventa, etcétera, etcétera. Y ahí los brasileños no van a poder competir conmigo. Yo me voy a achicar parcialmente, digamos, me voy a seguir existiendo como empresario, y voy a salir a vender los productos brasileños y voy a hacer los otros productos donde Brasil no puede competir. Ahora, esto es muy interesante para el debate. Muy interesante para el debate. Porque acá estaba planteado en el gobierno de Macri el rol del Estado, ¿puede ser? Porque pensemos en esto. Siempre tomo este ejemplo en la facultad. ¿Se puede producir banana en la Patagonia? Claro que sí. El tema es a qué costo. ¿Está bien? Tecnológicamente lo podría hacer. Pongo unos invernaderos, le sacudo, digamos, toda la energía adentro de acá y voy a sacar una banana que vale 10.000 pesos, ¿puede ser? Bueno. Ahora,
siempre acá lo rescato a Antonio Gasalla, que decía exagero para fijar la idea, lo decía en uno de sus personajes. El ejemplo que yo planteo es decir, ¿se puede producir de todo en un país? Y sí, pero ¿con qué costo? ¿Con qué asignación de recursos, digamos? La lectura sería, un país como la Argentina no puede ser proteccionista como Brasil. Tendríamos que discutir una matriz productiva, ¿puede ser? Lo que pensaba Boquita, ¿a qué se van a dedicar los argentinos? Ahora, hoy tenemos un gobierno que tiene una respuesta para eso. ¿Cuál es? Lo va a decidir el mercado. Lo va a decidir el mercado. ¿Y qué respuesta tuvimos, Carlos, en la década pasada? Casi ninguna. Políticas hiperproteccionistas. Además de proteccionistas ineficientes. Digo, un planteo duro sobre el tema del kirchnerismo. Tengo... Sí. ¿Cuál va a ser? Yo tengo esta lectura. Esta política nos conduce, esto es para debatirlo, nos conduce a una extranjerización adicional del aparato productivo, nos conduce a una primarización de la matriz productiva, nos conduce a una redistribución regresiva del ingreso y nos conduce a un aumento de la pobreza, la marginalidad y la desocupación. Pero eso sí, con menos inflación, con superávit fiscal y tal vez con aumento del PBI. Como pasó en la década del 90. El PBI puede estar aumentando y se esté deteriorando la situación de amplios segmentos sociales. Eso puede ocurrir. Sí. No, lo que me había quedado. Chile no vende como nosotros somos. Chile vende cobre. Sí, claro. Entonces, obviamente, cuando vende cobre, es un commodity mucho más apreciado que vendemos nosotros. Por eso también Chile puede darse un lujo de ciertas cosas. Ahora, Brasil es un gran exportador de los recursos naturales y de lo que se imagina. Sí. Pero tiene un mercado interno súper protegido. Obvio, pero exporta. Sí, claro que sí. Claro que sí. ¿Por qué? Porque además las empresas brasileras crecieron en un mercado interno protegido y adquirieron una escala y una tecnología que los hace competir a nivel internacional. A muchas empresas. ¿Con menos productividad puede haber aumento del PBI? Sí. En la variación interanual, sí. Este año capaz que sube 5%. Porque vos estás partiendo de un piso bastante más bajo. Y porque tenés sectores como la minería, como petróleo y energía, que van a ir para adelante. Ahora, en ese punto, digamos, y en esa lectura, lo que sí está claro es que si la Argentina va en ese camino, todos esos sectores son capital intensivos. Sector minero, sector energético, sector, digamos, minero. En el tema minero, 70% de la inversión es en cobre en Argentina. Eso es litio, está ahí nomás. El 70% de la inversión es en cobre, sí. Perdón que insista con lo mismo, volviendo a lo de atrás, ¿no? Me quedé pensando en algo, digo. A ver, ¿por qué es tan relevante el costo de algo? Si el costo es algo relativo, ¿se entiende? Si esta biógrafo, por decir algo, sale 100 pesos y yo tengo un sueldo de 500 pesos, va a parecer caro. Ahora, si esta biógrafo me sale 100 pesos y yo tengo un sueldo de 1000, va a parecer barato. El costo es algo relativo. O sea que no es más importante que esa banana le llegue a cada argentino y después adecuamos la economía para que todos la puedan consumir. ¿Por qué le damos tanta relevancia al costo? Si la economía no es algo divino que emana de Dios, es un invento del hombre. Por lo tanto, puede regularse para que cada uno la compre. Fuera el costo que fuere, no importa el costo se regula. Obviamente con un Estado presente. Bueno, lo que pasa... Lo que pasa es que cae en la recesión como ahora, sí le puede traer más barato. Entonces tendríamos que poner la balanza. ¿Qué es más importante? ¿Que la gente tenga trabajo y tome la banana? ¿O compramos la banana de 15 pesos que la come todo y el resto no come? O sea... Bueno, es un debate complejo. Pero digamos que lo primero que se enseña en la primera clase de economía es que los recursos son escasos. Entonces, si vos destinás recursos para hacer banana en la Patagonia y van a valer 10.000 pesos, digamos, también la va a comer ¿quién? El que la puede pagar, digamos. Tienes que adecuar la economía para que cada argentino la pueda comprar. Si la economía es algo que la regula el Estado, bueno, el Estado presente, ¿no? Está bueno el debate. Está bueno el debate. Ahora, en ese punto, quiero plantear una preocupación, porque, digamos, el debate sobre la matriz productiva es un debate importantísimo que tenemos los argentinos arriba de la mesa.
Hoy hay un gobierno que dice que ese debate no interesa, porque el mercado va a definir cuál es la matriz productiva de la Argentina. Lo va a definir el mercado. Ahora, lo que tenemos hoy es eso. Un gobierno que dice eso y que hasta hoy tiene un aval político para hacerlo. Porque va en esa dirección. Porque va en esa dirección. Ahora, el otro punto que a mí me preocupa mucho es este que está acá. El acuerdo de la Argentina con Estados Unidos para alinear absolutamente a la Argentina con los Estados Unidos. Perdedor de la Argentina. Y yo miro esta imagen. ¿A quién le vendía la Argentina en 1923? ¿Y a quién le vendía en el 2023? Europa, 30% de la deportación. Hoy, 13%. ¿Porque no le queremos vender a Europa? No, porque Europa tiene políticas proteccionistas crecientes. Crecientes políticas proteccionistas. Acá está 12%, que en realidad es Estados Unidos, México y Canadá. 5%. UNASUR, que ya no existe, pero son nuestros vecinos, Brasil, Chile, etcétera, etcétera. Estamos más o menos parejos en el tiempo. Pero fíjense la parte roja. Sudeste Asia, 7%, 34%. Yo tengo esta lectura. Cuando hablamos siempre de China, yo hablo del sudeste de Asia. Y uso una metáfora. Digo, comparo el sudeste de Asia con un tren. Un tren que tiene 2 locomotoras, no una. China y la India. Pero que tiene algunos vagones que son impresionantes. Indonesia, más de 200 millones de habitantes. Vietnam, el principal exportador textil del mundo, 100 millones de habitantes. Hay vagones que son espectaculares, digamos. Y por supuesto, yo digo, el sudeste de Asia es la región más dinámica y competitiva del mundo. Y además ahí vive la mitad del planeta. Y está claro que nuestras exportaciones se están orientando hacia esa región del mundo porque es complementaria con la Argentina. Porque es complementaria con la Argentina. Está claro, después que vino el secretario de Estado norteamericano, que hay un pedido hacia la Argentina para que enfriemos las relaciones con China. Estados Unidos se va a enfrentar a China, ¿puede ser? De todo tipo de enfrentamientos. Y Estados Unidos pretende que nosotros quedemos alineados con Estados Unidos, dándole la espalda a nuestro principal cliente comercial, que es China. Nuestro segundo cliente comercial es Brasil, que es parte de los BRICS, al cual el presidente norteamericano también está agrediendo. De tal manera que nosotros vamos a elegir quedarnos con Estados Unidos en una alianza comercial, dándole la espalda a nuestros clientes en el mundo. No sé qué les parece. A mí me parece que esto es firmar el pacto Roca-Runciman II. Pensemos, 1933, Argentina queda alineado absolutamente a Inglaterra, que era un perdedor en el contexto internacional, dándole la espalda a Estados Unidos, que era una potencia emergente. Entonces Estados Unidos orientó toda su inversión a Brasil. El otro día sacó un documento de una universidad australiana. Australia ya es una provincia de China a esta altura. Toda su producción va orientada al sudeste asiático, absolutamente, digamos, está al lado, por supuesto, como proveedor de alimentos. Y una universidad entonces hizo un análisis de los principales 44 tecnologías de punta en el mundo. Inteligencia artificial, robótica, biotecnología. Y el cálculo de esa universidad fue este. De las 44 tecnologías más relevantes del mundo, China va a la cabeza en 37. O sea que además le ganó la carrera tecnológica a Estados Unidos, ya se la ganó. No es que se la va a ganar, ya se la ganó. Y eso expresa la respuesta norteamericana, europea, en términos de proteccionismo. Ahora, esto merecería un debate, no sé qué les parece. Yo rescato acá a la primera canciller que tuvo Mauricio Macri. Se llamaba Susana Malcorra. No la maté, sí, llamando así, supongo. Cuando terminó la primera conferencia de prensa, esta mujer terminó diciendo esto. En las relaciones internacionales, lo que importa son los negocios, no la ideología. Hoy tenemos un gobierno que está priorizando ¿qué? La ideología. Me parece muy preocupante, muy preocupante. Porque en realidad estamos corriendo riesgos importantes acá.
si vamos por este camino. Ustedes dirán, no, pero vamos a un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, entonces Estados Unidos nos va a abrir las puertas para que le vendamos de todo. El que piense eso, que la inocencia le valga, y además valen las declaraciones de la secretaria de Agricultura en los Estados Unidos la semana pasada, que en una conferencia de prensa, no para nosotros, sino para ciudadanos norteamericanos, dijo Estados Unidos primero, ese es el eslogan del presidente. Ni India, ni China, ni la carne argentina, ni los lácteos canadienses. El que crea que Estados Unidos nos va a abrir las cadenas agroalimentarias, que la inocencia le valga. Porque eso no va a pasar, porque los farmers norteamericanos están antes que nosotros, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Bueno, no sé cómo estamos con los tiempos, pero empecemos a charlar, si les parece.